clase estuvimos pues haciendo la evaluación diagnóstica de este cuarto parcial y ahorita pues vamos a comenzar con el tema, ¿verdad? Con el tema ya de este parcial, el cuarto parcial ya, ¿verdad? Vamos a hablar un poquito de lo que es Honduras, ¿verdad? Su cultura, cómo ha evolucionado, ¿verdad? Cómo ha sido, pues, el parcial anterior. Vimos una parte de lo que fue la historia, ¿verdad? De nuestro país. Y ahorita, pues, vamos a conocer Honduras desde varias perspectivas, ¿verdad? Vamos a conocer cómo ha evolucionado Honduras económica, política y socialmente, ¿verdad? Después de aquellos acontecimientos que se dieron hace muchos años, o sea, después de la independencia, ¿verdad? Lo que continuó en Honduras. Déjenme decirles que después de que fracasó la federación, ¿verdad? Que fue el ideal unionista de Morazán, que fracasa allá por el año de 1939, por ahí según la historia, según los datos. Comienza en el 1824 y cae en 1839. Bueno, Honduras fue uno de los primeros países que se desliga de la federación, ¿verdad? De unir, de ser un solo con Centroamérica. Parece que Honduras en el año de 1838, otros países de Centroamérica en el año de 1839. Según los historiadores, esos años de 1839, ¿verdad? A 1870, hubo una crisis en los países como los nuestros, porque hubo un desorden, ¿verdad? Un desorden, una crisis, no hubieron muchos golpes de Estado, porque no habían personas capaces, ¿verdad? No había como la capacidad, ¿verdad? Para poder gobernar, porque recuerden que venimos nosotros de desligarlo, ¿verdad? Desligarlo de España, ya a establecer ya un reglamento, leyes, una gobernación, ¿verdad? Un gobierno ya aquí en este país. Y dice que la historia que esos 30 años, de 1839, casi el 40 al 70, hubo un desorden, ¿verdad? En este país centroamericano. Aquí lo dice la introducción del libro, dice que después de la ruptura de la Federación Centroamericana, entre las décadas de 1840, que son los años que les menciono, y 1870, se dio una evolución política, económica y social en Honduras. En estos años hubo muchos enfrentamientos militares, políticos, con el fin de alcanzar el poder e imponer sus modelos de gobierno, ¿verdad? Estamos hablando que fue una época de pleitos, de dificultades, de enfrentamientos en cuanto a pensamientos, a formas de gobernar durante esta época. Los dos bandos en conflicto fueron los llamados conservadores, que se mantuvieron más tiempo en el poder, y los liberales. Eran estos dos pensamientos. No estamos hablando de los liberales, ¿verdad? Partidos políticos ahorita actuales, no. Estamos hablando de pensamientos. Voy a compartirles aquí la pantalla. Entonces, durante esa época, habían confrontamientos de ideales, ¿verdad? De pensamientos, de doctrinas, ¿verdad? Los conservadores estaban más apegados, ¿verdad? A las prácticas antiguas, a lo que ya los españoles habían dejado implementado. Entonces los conservadores estaban más apegados a ese pensamiento, ¿verdad? Pero ya los liberales ya traían un pensamiento diferente, ¿verdad? Pensamiento distinto, ya ellos ya decían, no, vamos a hacerlo de esta forma, vamos a implementar modelos diferentes de política, ¿verdad? Y este era el pensamiento de Morazán también al final, ¿verdad?
Entonces, en la página 168 nos describe qué era el liberalismo, ¿verdad? Que era una ideología que se encontraba en conflicto con los conservadores. Aquí habían conservadores y liberales, ¿verdad? Conservadores y liberales. Ahora, vamos a definir qué era el liberalismo. Entonces, Daniel, ¿tienes tu libro ahí a la disposición, Daniel? Para que me puedas leer ahí lo que dice. Espérame, es que lo ¿Qué tengo fue el que traer liberalismo? porque tuve que cambiar la mesa. Perdón, Daniel, no te escucho muy bien. Ah, que lo voy a traer, es que tuve que cambiar la mesa y tuve poquitas cosas Alguien ahí. que tenga su libro ahí para que me pueda leer solamente ese parrafito que habla acerca de quiénes fueron los eh, autores, ¿verdad? De este pensamiento, pensamiento liberal. Cecia, ¿usted lo tiene? Que lo pueda leer. ¿Sí? Por favor, Cecia, solo la introducción ahí, ¿En qué parte, mi? en la página 168, Sí, pero ¿en qué parte? donde dice liberalismo. Ah. Liberalismo es una teoría política que surgió en Europa en los siglos XVII y XVIII, según Milton Friedman. El liberalismo clásico daba importancia a la libertad como meta final y al individuo como entidad superior en la sociedad. Entre sus principales representantes se encuentran John Locke, Montesquieu, Thomas Jefferson, Benjamin Franklin, John Stuart Mill, Francois Quesnay y Adam Smith. Existen distintos tipos de liberalismo: el liberalismo político, el liberalismo económico y el liberalismo social. Hasta ahí, Cecia, gracias. Entonces, mire, el liberalismo era una teoría, o sea, era una forma de hacer las cosas, o sea, era un pensamiento, ¿verdad? Creado, como dice ahí, por estos grandes eh, 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 filósofos, sabios, políticos, pensadores, como lo era Thomas Jefferson, Benjamin Franklin, Joe Stuart Mill, Francois Quesnay y Adam Smith, ¿verdad? John Locke, Montesquieu. Entonces, estas personas tenían una ideología, tenían un pensamiento de cómo gobernar, un pensamiento de la posición del ser humano, ¿verdad? Ante la sociedad, como dice ahí, ¿verdad? El individuo como una entidad superior, ¿verdad? El individuo. También la libertad, la importancia de la libertad, decían ellos. Entonces, el pensamiento era muy excelente, ¿verdad? Muy bueno. Entonces, en Honduras habían políticos, en este caso, ¿verdad? Personas importantes, personas de la élite, ¿verdad? Que adoptaron este pensamiento, pero estaban también la otra parte que eran los conservadores, los que les hacían como quien dice la contraparte, ¿verdad? Entonces, por eso dice la historia que de 1840 a 1870 se vivió un caos en este país, ¿verdad? Porque había ese pleito, los de pensamiento liberal querían llegar al poder, querían derrocar a los conservadores, que eran los que tenían mayor tiempo de estar en el poder, ¿verdad? Entonces estaba esa lucha de poder entre estos dos pensamientos. Aquí también habla un poquito, extiende un poquito este tema del liberalismo. Dice que es una teoría política, bueno, ya lo mencionó Cecia, que surgió en Europa. Ya mencionó los siglos y quiénes eran, ¿verdad? Daba importancia a la libertad, así es, y al individuo. Defendía la reducción del papel del Estado en los asuntos económicos y por lo tanto aumentaba el papel del individuo. O sea, no le daba mayor realce a los gobiernos, sino que más que todo, ¿verdad? Por ejemplo, a la persona, ¿verdad? Que él podía tener libertad, podía comerciar, podía hacer sus negocios.
aumentaba, como dice, el papel del individuo, defendía el comercio libre con el exterior. No, los conservadores querían siempre ellos estar comerciando solamente con España, ¿verdad? Ellos querían solamente tener relaciones comerciales. No, los liberales decían, no, podemos expandir, ¿verdad? Nuestro comercio, podemos abrirnos al, al mundo, ¿verdad? Y traer, ¿verdad? Y enviar, ¿verdad? Entonces este era el pensamiento de los liberales. El desarrollo de un gobierno representativo, de las instituciones parlamentarias, reducir el poder arbitrario del Estado y la protección de las libertades civiles de los individuos, ¿verdad? Libertades civiles, por ejemplo, libertad de asociarse, libertad de expresarse, libertad de poder elegir, ser electo, postularse a un cargo. Entonces, consideró también, dice, a la religión como algo privado de cada individuo, ¿verdad? Y postula que debe estar fuera de los asuntos políticos de las naciones. Este era el pensamiento de los liberales. O sea, la iglesia no tenía nada que ver con el Estado, tenía que separarse, y eso fue también uno de los ideales de Morazán. Por eso Morazán fue de pensamiento liberal, ¿verdad? Y este pensamiento al final traería progreso a países como los nuestros, ¿verdad? Que estuvieron una gran parte de su vida sometidos a esclavitud. Entonces, fue un caos, ¿verdad? Esta época. Aquí tenemos los principales representantes, ¿verdad? Y está Charles de Montesquieu, vivió, miren, entre 1687 y 1755. Y aún los escritos de estos hombres, los pensamientos, ¿verdad? Se habían transmitido, ¿verdad? Transmitido de generación en generación y habían llegado, ¿verdad? Hasta estos pueblos como los nuestros. O sea, dice, en su obra El espíritu de las leyes, planteó la teoría sobre la separación de los poderes del Estado, ¿verdad? El poder no debe estar concentrado en un solo, decía él. Tienen que haber por lo menos 3, ¿verdad? Poderes para poder gobernar. Luego tenemos también a Francois Quesnay, ¿verdad? Y vivió entre los años 1694 y 1774, creó la escuela fisiocrática que afirmaba que el funcionamiento de la economía estaba asegurado sin la intervención del Estado. O sea, el Estado no tenía que meter tanto sus manos, ¿verdad? O sea, los gobiernos no tenían que estar tan metidos en los asuntos de si el individuo podía comerciar, con quién iba a comerciar, a quién le iba a vender sus productos, ¿verdad? Luego tenemos también a John Locke, ¿verdad? John Locke, en su obra Ensayo sobre el gobierno civil, planteó que todo hombre nace con derechos naturales, como la vida, la libertad, la propiedad, que el Estado debe proteger. Entonces, estos pensadores, con estos ideales que ellos plantearon en escritos, le dieron origen y a cambios significativos dentro de la sociedad. Por ejemplo, en tiempos antiguos existía la esclavitud, ¿verdad? Que hoy en día no debe existir. Dicen los derechos humanos que nadie debe ser sometido a esclavitud, ¿verdad? Entonces, estos hombres fueron esos referentes, ¿verdad? Fueron esas personajes que aportaron un pensamiento distinto a las civilizaciones que hoy en día tenemos. Tenemos a John Stuart Mill, también en su obra sobre la libertad planteó su teoría sobre la no intervención del Estado en las decisiones del individuo siempre y cuando no afecte a los demás. Fue defensor de la frase laissez-faire, laissez-faire, o dejar hacer, dejar pasar. O sea, promovían la libertad, ¿verdad? Y tenemos a Thomas Jefferson, 1743-1826, favoreció los derechos de los estados y un gobierno federal limitado, aunque era un defensor de las libertades individuales, creía fielmente en la legalidad de la esclavitud. Y tenemos a Adam Smith, 1737-1790, en su obra Las riquezas de las naciones. Analizó los procesos de creación y distribución de las riquezas. Planteó que éstas se distribuyen de una mejor manera sin la intervención del Estado, ¿verdad? Entonces, estos eran grandes personajes de la historia que influyeron
para que se dieran este tipo de pensamiento, ¿verdad? El liberalismo político, las personas que seguían esta ideología, que tenían este pensamiento, ¿verdad? Planteada por estos filósofos que ya les mencioné, proclamaba las libertades, los derechos individuales y la igualdad de los ciudadanos ante la ley. Establecía la división de poderes, ejecutivo, legislativo y judicial. El poder no podía estar concentrado en uno solo, no podía ser así, ¿verdad? Tenía que haber una división de poderes y estos poderes iban a actuar todos, ¿verdad? En beneficio del pueblo, iban a actuar de manera independiente, no se podían confabular, ¿verdad? No se podían confabular porque ustedes saben que 3 poderes o 2 poderes confabulados pueden hacer un estrago, ¿verdad? Una nación. Y la Constitución, la ley fundamental que defiende y garantiza los derechos básicos de las personas, defendía el derecho al voto para la elección de los representantes políticos. En ese tiempo, ellos solo se ponían, venían otros y los quitaban, y así, ¿verdad? No había como esa libertad, no había como esa participación del pueblo, ¿verdad? En elegir las autoridades. También dice que, aunque al principio solo reconoció ese derecho a las personas con ciertas riquezas económicas y que sabía leer y escribir, lo que en caso de Centroamérica suponía negar ese derecho a la mayoría de la población. Ahora tenemos el liberalismo económico. Aquí hablamos del liberalismo político, ¿verdad? Ahora es el mismo que está en la página 168, ¿verdad? ¿Qué decía del liberalismo político? Crear 3 poderes, no solamente en uno concentrado. La elección libre, poder elegir a los gobernantes, ¿verdad? La elección, el derecho a votar, el derecho a votar. Ahora en la área económica, ¿qué decían los liberales o qué pensaban? Daba importancia especial a la propiedad privada. O sea, si usted tiene cómo comprar, decían los liberales, usted es libre de comerciar con lo que usted quiera, ¿verdad? Siempre y cuando, ¿verdad? No infrinja en la ley su producto. Entonces, ellos decían, si usted tiene dinero, si usted tiene cómo comprar, si usted tiene cómo revender, si usted tiene cómo producir, hágalo, sea libre. Por eso dice, le daba especial importancia a la propiedad privada, a la competencia en empresas. Sus ideas se apoyaban en los principios de propiedad y acumulación de riqueza, que son los fundamentos del sistema económico denominado capitalismo, ¿verdad? Que es el sistema, ¿sí, Cecia? ¿Tenía alguna opinión? Que es el sistema que opera en la mayoría de los países, ¿verdad? Países como el nuestro, ¿verdad? El capitalismo, ¿verdad? El mayor impulsador, ¿verdad? De este sistema, pues es Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, en el aspecto económico, ellos apoyaban este sistema, el sistema capitalista, que le daba especial propiedad a la empresa privada, ¿verdad? El liberalismo, por lo tanto, estimula la creación de empresas, el proceso de industrialización y la diversificación de la economía. A diferencia de los conservadores, ¿verdad? Que ellos querían seguir como estaban, querían seguir en la misma situación, querían estar como de forma tradicional, ¿verdad? O sea, no querían innovar, mientras que los liberalistas venían ya con ese pensamiento, ¿verdad? Los del liberalismo. Y luego tenemos en el aspecto social o liberalismo social, ¿verdad? ¿Cuál era la idea del liberalismo social? Yo sé que cuando ustedes ya escuchan político, ya saben a qué se referencia, cuando dice económica, ya saben ustedes, y social estamos hablando, ¿verdad? De toda la sociedad en general, ¿verdad? La población. Establece una sociedad de clases, cuyo orden está basado en la posición de riqueza, o sea, las clases sociales, ¿verdad? Clases sociales, clase alta, clase media y clase baja. Entonces los liberalismos tenían este pensamiento, porque como ellos le daban prioridad a la riqueza, ¿verdad? A la empresa privada, entonces ellos decían, si usted tiene, entonces usted va a pertenecer a la clase alta, a la clase media y a la clase, si no tiene, pues sí, así a la clase baja, ¿verdad?
se diferencia entre la clase alta de propietarios, formado por los grandes dueños de las tierras, o sea, terratenientes, y empresarios. La clase media, ¿verdad? Formada por los profesionales y burócratas de la ciudad, de las ciudades. Y la clase baja, formada por los sectores populares, campesinos, obreros y pequeños empleados. Miren. Entonces vemos aquí un orden, ¿verdad? De las clases sociales. Hay un orden en las clases sociales según el liberalismo social, ¿verdad? Según el liberalismo social. Esto es lo que está explicado en la página 168 de su libro, ¿verdad? Vamos a hablar un poquito de los antecedentes del liberalismo en Honduras, ¿verdad? Cómo evolucionó Honduras en como yo les explicaba, ¿verdad? Había una lucha de pensamientos, ¿verdad? Ambos querían el poder, tanto los liberales como los conservadores. Entonces dice que cuando Honduras era un estado de la Federación Centroamericana, ¿verdad? Después de que nosotros nos declaramos, ¿verdad? Libres, soberanos, independientes en el año de 1821, el año de 1822 nos anexamos a México, en el año de 1823 nos desanexamos de México, nos desligamos, un año y meses. En 1824 nace la Federación Centroamericana, que la Federación Centroamericana era la unión de los 5 países, o sea, el ideal de Morazán, el ideal de Morazán. No, o sea, sí se logró por un tiempo, pero al final decae, ¿verdad? Por lo mismo, ¿verdad? Por lo mismo, porque habían estos dos pensamientos, porque realmente estaban los liberales, estaban los conservadores, que realmente ambos querían el poder y unos querían esto, otros no lo querían y así, ¿verdad? Permítanme. Entonces, de 1824 a 1839, Honduras salió como el 38 de la federación, se retira. Ya no quiere estar anexado, ¿verdad? A Centroamérica, ya no quiere ser un solo con Centroamérica. Estamos hablando de aproximadamente 14, 15 años, ¿verdad? Entonces dice, cuando Honduras era un estado de la federación, 1824, por ahí a 1839, hubo intentos de desarrollar el liberalismo, ¿verdad? Porque quienes encabezaban la federación, pues Morazán, ¿verdad? Que era de pensamiento liberal. Sin embargo, este primer periodo liberal en Centroamérica no logró consolidarse. Los sectores poderosos como la iglesia y los conservadores, que eran los que le hacían, ¿verdad? La guerra a los liberales, presentaron una fuerte oposición y dominaron a las nuevas repúblicas al producirse la separación de Centroamérica hacia 1840, 1839, 1840. Los liberales centroamericanos, miren cuándo retornan al poder los liberales centroamericanos. Los liberales centroamericanos retornan al poder en la década de 1870, pero de 1840 a 1870 un desorden total, ¿verdad? Luchas por obtener el poder ambos grupos, tanto los liberales como los conservadores, ¿verdad? Pero como decía la introducción del texto, los conservadores fueron los que más se mantuvieron en el poder, ¿verdad? Entonces ellos no permitían estos cambios, estos pensamientos liberales, ¿verdad? Pero en 1870 llega a la presidencia uno de pensamiento liberal, o sea, llega al poder, ¿verdad? Y de aquí surge en 1870 lo que fue la reforma liberal. Cambios en todos los aspectos. Cambios en cuestiones económicas, políticas y sociales, ¿verdad? Así como lo plantea el liberalismo. Entonces, durante la reforma liberal se produjeron cambios, ya se los mencioné, económicos, políticos y sociales. Con el fin, ¿cuál era el fin? ¿Cuál era el lema de la reforma liberal? Progreso y modernidad. Ese era el lema, ¿verdad? Progreso y modernidad.
Ese era el lema de la reforma liberal. ¿Con quién llega la reforma liberal a Honduras? Con Marco Aurelio Soto. ¿En qué billete aparece Marco Aurelio Soto? Ustedes ya lo expusieron. ¿En qué billete podemos visualizar el rostro de Marco Aurelio Soto? Un participante ahí. 5 puntos el que me diga. De verdad, no estoy bromeando. 5 puntos el que me diga, pero sin investigar, ¿verdad? Rapidito. 1, 2, 3, 4, 5. Nadie. Un billete de 2 lempiras. Nadie quiere ganar 5 puntos oro. Entonces, vamos aquí, ¿verdad? Progreso y modernidad. Ese es el lema de la reforma, ¿verdad? En contra del atraso, ¿verdad? ¿Qué significaba el régimen conservador? En Honduras, la reforma liberal se inició con la llegada al poder de este señor que ya les mencioné, Marco Aurelio Soto, en 1876. 1876. Como en el resto del países del Istmo, los liberales pretendieron modernizar Honduras, por lo que impulsaron una serie de reformas, o sea, cambios, ¿verdad? Por ejemplo, se creó el Código de Comercio, el Código Civil, la instrucción pública, la minería, el Código Penal, se abrió la universidad, se inauguró el Hospital General, la Biblioteca Pública, el Archivo Nacional, o sea, hubo un cambio, ¿verdad? Que traería, o sea, la mentalidad era esta, ¿verdad? Que trajera progreso y modernidad, ¿verdad? Ahora, ¿por qué se estaba dando esto? O sea, era una lucha de tiempo, ¿verdad? Una lucha de mucho tiempo, pero estos gobernantes políticos que habían aquí en Honduras veían que en otros lados estaban progresando, ¿verdad? Con estos nuevos cambios. Entonces vienen y ellos también lo hacen, ¿verdad? También se fundó la Dirección General de Estadística, la Casa de la Moneda, el Correo Nacional, y se construyen, miren, no habían pero ni carreteras, ¿sí? Bien estructuradas, ¿verdad? O medios de comunicación, ¿verdad? Y se construyen las primeras líneas telegráficas para enviar telegramas, ¿verdad? Y una carretera en la capital y San Lorenzo. Bueno, entonces, hay cambios estructurales, cambios cambios políticos, cambios económicos. En lo económico, la idea principal fue vincular a Honduras en el comercio mundial, o sea, abrirle las puertas al mercado para que ellos pudiesen, para poder comerciar y nosotros también comprarle, ¿verdad? A los países vecinos, extranjeros. En lo económico, la idea principal fue vincular a Honduras con el mercado mundial mediante artículos de agroexportación de gran demanda. Con ese propósito se establecieron las leyes que permitieron lo siguiente. Miren, una de esas leyes fueron las concesiones, las concesionarias, ¿verdad? O sea, bueno, nosotros no teníamos como el Estado, ¿verdad? No tenía como el dinero suficiente para poder invertir en maquinaria y poder explotar los recursos, porque lo que nosotros teníamos eran recursos naturales. Entonces, con estas nuevas reformas, se abren las puertas a que empresas extranjeras vengan y exploten, ¿verdad? Los recursos, por ejemplo, las minas, que fueron una de las primeras, ¿verdad? Las minas, ellos trajeron sus equipos, sus herramientas, su logística para poder explotar a cambio de ciertos beneficios, ¿verdad? Ciertos beneficios. Pero la realidad es que ellos se llevaron, los mayores beneficios se los llevaron las empresas extranjeras, ¿verdad? Entonces, ¿en qué consistían esta reforma económica, ¿verdad?
Con ese propósito establecieron estas leyes. ¿Qué permitieron esta ley? La utilización de grandes territorios dedicados a la producción del café y banano, ¿verdad? Para ello se expropiaron las tierras de las comunidades campesinas y de la iglesia. O sea, se le quitaron, ¿verdad? A la iglesia tierras. El uso de la mano de obra semigratuita mediante la imposición de leyes de trabajo forzado. O sea, habían cosas buenas y no cosas tan buenas, ¿verdad? La creación de infraestructura para la comercialización de los productos de agroexportación que incluía la construcción de carreteras, caminos, puertos, ferrocarriles y líneas de barco de vapor. O sea, el Estado le concedía tanto tierra, ¿verdad? A una empresa extranjera para poder venir a cultivar el banano y llevárselo. Y lo que hacía la empresa extranjera era tirarle líneas férreas, ¿verdad? O sea, le daba algo a cambio. Entonces, en eso consistía. La fundación de instituciones bancarias, ¿verdad? Para favorecer el acceso al crédito y el ahorro de los grandes propietarios agrícolas. Vamos a ver. El apoyo a la inversión extranjera en lo político, o sea, creaban leyes que favorecían a estas empresas, ¿verdad? Favorecían. ¿A cambio de qué? A cambio de trabajo para los hondureños, a cambio de tal vez la construcción de carreteras, vías férreas, ¿verdad? Eso era lo que daban estas empresas. Pero como les digo, los mayores beneficios económicos los obtuvieron ellos, ¿verdad? Explotaron estos recursos. Al sol de hoy hay todavía, pero es poquito, ¿verdad? Poquito lo que ha quedado. Entonces, el apoyo a la inversión extranjera. En lo político se trató de modernizar la estructura del Estado. Además, se creó la Constitución promulgada en 1880, donde se establecía que el gobierno de la República era democrático y representativo y que se ejercería por 3 organismos distintos, ¿verdad? Y miren, aquí está el pensamiento liberal, ¿verdad? La división de poderes, el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Solo nos quedan 6 minutos. En la próxima clase vamos a realizar este recurso, ¿verdad? Vamos a realizar este recurso en la próxima clase. Yo les voy a asignar un trabajito de esto para que ustedes puedan darle otra vez una leidita en su libro y unas preguntitas ahí de análisis les voy a dejar, ¿verdad? Para que ustedes puedan analizar un poquito más ese tema de cómo ha evolucionado Honduras, ¿verdad? A lo largo de la historia. Entonces, solo voy a tomar la asistencia. Esto es historia, joven. Sigue siendo historia, ¿verdad? Esto de la reforma liberal en Honduras allá por los años 1870. Con la llegada de Marco Aurelio Soto, ¿verdad? Marco Aurelio Soto al poder. Marco Aurelio Soto es el rostro del que aparece en el billete de 2. Él es Marco Aurelio Soto. Tenemos que conocer nuestra moneda, ¿verdad? Eso nos identifica también como buenos hondureños. Cecia. Presente. Dixa. Presente. Permítame, lo voy a dejar de compartir. Emily. Presente, mi. Stephanie. Presente. Jennifer. Presente. Sara. ¿No está Sara? Scarlett. La tarea que les voy a dejar, van a volver a leer en su libro esto que yo ya les expliqué y van a sacar una información de ahí. Valeria Andrade. ¿Está Andrade? Valeria Andrade. Presente. Ahí está. Sagastume.
Ya me extrañaba a mí que no contestara Valeria Andrade. Sagastume. Valeria Sagastume. No está. Ángel. Ángel. Ángel vi que estuvo queriendo ingresar, pero no sé qué le pasó. Carlos. Carlos. Presente. Daniel. Anda a decirle Presente. cerrame la puerta. Daniel. Ya dije Daniel. Presente. Edgar. Edgar. ¿Está Edgar? No. Henry. Presente. Ahí está Henry. Joshua. No está Joshua. Y Roberto. Roberto. Presente. ¿Qué le parece este tema, Roberto? ¿Qué les Bueno. parece? Bueno, ¿y a los demás qué les parece? ¿Mm? ¿Qué les parece a los demás este tema de todo esto que ha sucedido en nuestro país? Bueno, Tema interesante. es muy interesante, ¿verdad? Y es necesario que nosotros como buenos hondureños conozcamos la historia de nuestro país. Tal vez no es que vamos a conocer los detalles, ¿verdad? Sí, puntuales, pero sí por lo menos tener una cronología de los eventos que han ocurrido, ¿verdad? Desde el momento en que nosotros fuimos descubiertos, ¿verdad? Entonces nos vemos mañana, ¿verdad? Mañana, si Dios así lo... Mañana es sábado, el lunes. Nos vemos el lunes, que tengan buen día.